Buenas gente, soy la Crisel y por fin os traigo la guía del DK profano de cara a Tumba de Sargeras. Es decir, estoy en el PTR. Si os preguntáis por qué no he hecho lo mismo con el DK de Skarch, porque se mantiene exactamente igual. Más allá del cambio de tier, es exactamente igual. Mientras cambio, el profano cambia ciertas cosas que ahora vamos a ver. Vamos a ver los talentos. Bien, para ver los talentos os explicaré tier por tier cuál sería la mejor opción, pero luego después de hablar por separado me gustaría hablar de dos builds posibles que por ahora se están viendo. Recordad que estamos en el PTR, aún no hay nada establecido de que va a pegar más o que va a pegar menos, así que todas las opciones posibles voy a intentar comentarlas. Así que bueno, vamos a empezar. En el tier 56 yo me decantaría por Fiebre de Ébano, como en el parche anterior. Si en este anterior parche estaba bastante fuerte, en este parche que viene ahora va a estarlo más todavía, ya que nos ha aumentado el daño de la enfermedad. En el tier 57 se mantendría Pústulas Pestilentes, en un carácter un poco general, ¿vale? Si por un lado estamos en un boss que pide cambio de focus, que tienes que cambiar directamente de target rápidamente, armar una contagiada pillaría bastante valor. Si por otro lado estamos en Míticas Plus, en un boss que está continuamente invocando ads como Scorpion por ejemplo y demás, pues Epidemia estaría bastante por encima. Ya en el tier 58 es donde hay un pequeño dilema. Tened en cuenta, ¿vale?, que en este parche Espiral de la Muerte han aumentado el coste y su daño. Es decir, nos va a costar más lanzar Espiral de la Muerte, pero va a ser más relevante a la hora de hacer daño. ¿Cómo evitamos ese aumento de coste? Con Frenesí Profano. Frenesí Profano, recordad que cada vez que explotamos una herida degenerativa nos aumenta la velocidad de ataque un 100%. Y además tenemos un proc pasivo que se llama Fatalidad Inminente, que con nuestros golpes cuerpo a cuerpo podemos hacer que nuestra Espiral de la Muerte siguiente sea gratis. Entonces, a más velocidad de ataque, más Espiral de la Muerte gratis. Así que yo creo que aquí Frenesí Profano, según los cambios que van a haber, sinergiza bastante bien y se pone muy en cabeza. No obstante, Sombras Desgarradoras sigue estando bastante bien, sigue siendo viable. En el tier de 60 no tiene más misterio. El Luchador de Lodo es el único talento que nos aumenta el DPS. Asfixiar e Infestación Debilitadora están bien, pero para esos encuentros igual de Míticas Plus, PvP, en el que queremos un CC extra, ya sea el Perma-Slow de Infestación Debilitadora o el Stun de Asfixiar. El siguiente tier, el 75, es el de Supervivencia y es puramente situacional. Por un lado tenemos Tampaconjuros. Si tenemos un boss que hace mucho daño mágico y queremos, pues hombre, darle un respiro a los Heals, tenemos Tampaconjuros. Por otro lado, lo mismo, si estamos en un boss que tiene daño no evitable y demás, y volvemos lo mismo, queremos que los Heals con nosotros estén a menos un poco tranquilos, Escudo de Cadáver. Y si por otro lado, pues queremos tener más movilidad, no perder mucho de peso haciendo las mecánicas y demás, Aparición Persistente. Y ya luego en el último, en el siguiente tier, tenemos otra vez otras dos opciones. Infusión de sombras, ya que nos han buffado la reducción de cooldown que nos da. Antes nos reduce 5 segundos de cooldown Transformación Oscura. Ahora nos reduce 7 segundos. Ha pillado bastante importancia. Por encima de Necrosis, diría yo. O Garras Infectadas. Garras Infectadas, un poco para explicarlo, sinergiza bien con Frenesí Profano, ya que si la PET es la que nos pone heridas degenerativas, como que entre comillas nos está quitando de la rotación el golpe purulento. Realmente no nos lo quita, ¿vale? Pero como que no va a tener tanto peso, no va a tener tanta importancia. Por lo que nos podemos dedicar más a guardar cooldowns globales para spamear Espiral de la Muerte, ya que con Fatalidad Inminente lo vamos a tener gratis. Así que se ha puesto bastante en cabeza. Infusión de las Sombras, volvemos lo mismo, sinergiza bastante bien con Frenesí Profano. Si Infusión de Sombras hace que cada Espiral de Muerte nos reduce el cooldown de Transformación Oscura y Frenesí Profano nos aumenta el número de Espiral de la Muerte que vamos a lanzar, también tiene bastante sinergia. Así que esos dos talentos a
a elección o a lo que más cómodo os veáis. Ya sabéis, probad y demás, y lo que mejor, lo que más resultados dé. Y en el último tier, aquí ya quiero hablar un poco del tema de builds, ¿vale? Mediador oscuro, yo es lo que cogería sí o sí. Sí, por otro lado, o sea, si escogemos frenesí profano, por lo mismo que sinergiza con infusión de sombras y guerras infectadas. Quiero decir, si mediador oscuro le aumentamos el daño que hacemos cada vez que lanzamos un espiral de la muerte, cada vez que lanzamos poder rúnico, y frenesí profano nos aumenta el número de espiral de muerte que vamos a lanzar, vamos a hacer un mediador oscuro super tocho. Cada vez que lo invoquemos ese CD va a hacer un daño increíble, por lo que se pone por encima, pero de paliza, de segador de almas. Si por otro lado, en vez de frenesí profano, hemos optado por sombras desgarradoras, aquí ya sí que vería segador de almas bastante viable y una rotación ya más parecida a la del anterior parche. Los que hayáis jugado con profano lo sabréis. Así que bueno, de cara a este parche yo creo que estas dos builds así de o mediador oscuro, segador de almas según, son las más viables. Así que bueno, estos son los talentos. Vamos a hacer un ojo a los stats. Bien, para hablar de los stats hay que tener en cuenta 3 puntos. El primero es que la maestría nos aumenta el daño de sombras. El segundo es que la maestría escala muy bien, es decir, con pocos puntos que consigamos de maestría nos va a subir bastante este stat. Y el tercero es que el daño del Deca profano es mayoritariamente de sombras. Quitando el golpe purulento y los golpes blancos, todo hace daño de sombras. Así que más o menos los stats ya se pueden intuir. Por un lado, lo de siempre, ese cap de celeridad al 20% para optimizar la generación de runas y la disminución de cooldown global. Luego, a tope a maestría, todo lo que podamos a maestría. Y como tercer stat, o golpe crítico o versatilidad. Esto ya es según el talento que habéis escogido en el tier 58. Si habéis escogido castigador, que se beneficia de los golpes críticos, yo escogería crítico. Si por otro lado habéis ido a sombras desgarradoras, yo iría a por versatilidad, para dar ese pequeño empujón junto a la maestría del daño genérico del DK. El tema de los consumibles, gemas, encantamientos, etcétera, un poco como el DK de escarcha. Mientras tengáis ese primero, id a por los caps, ya sabéis, el 20 de celeridad en este caso, y luego a tope con maestría. No os olvidéis con las gemas de al menos tener esa de 200 de fuerza, que siempre tiene que estar ahí. Y por último, con las pociones, pues la de poder prolongado. No es muy complicado, no. El Deca profano a la hora de. El tema de los stats no es muy complicado, así que no me quiero parar mucho. Vamos a echar un ojo ya a la rotación, que es donde hay misterio. Bien, como dije en los talentos, hay dos builds posibles. Una, la que se basa en mediador oscuro con la sinergia de infusión de sombras y frenesí profano, y otra con segador de almas, que es la rotación más parecida, la build más parecida a la anterior parche. Obviamente cada build tiene su rotación, aunque bueno, son bastante parecidas obviamente, pero tienen pequeñas diferencias que me gustaría explicar una a una. Vamos a empezar con mediador oscuro. La rotación de mediador oscuro, las semejanzas, los parecidos a la otra build, a la de segador de almas, es que hay que mantener la enfermedad al 100%. Aplicamos heridas degenerativas con golpe purulento y explotamos estas heridas degenerativas con golpe de la plaga o con la peste transformada. Espiral de la muerte lo reservamos para cuando llegamos al máximo de poder rúnico o cuando nos salta el proc de fatalidad inminente. Por otro lado, los CDs, pues ya lo sabéis, transformación oscura a CD, apocalipsis lo lanzaríamos a CD, y siempre que tengamos 6 heridas degenerativas como mínimo puestas. Y aquí ya es donde cambia un poco las cosas. Ejército de no muertos en el anterior parche se lanzaría únicamente como apertura y nos olvidamos de esta habilidad. Pero en este parche el nuevo tier hace que el CD de ejército de no muertos se reduzca a 6 segundos por cada runa que gastemos. Es decir, entra en la rotación más allá de como habilidad de apertura. Así que hay que tener en cuenta que siempre que lo tengamos, lo mismo, ACD.
Y ya la diferencia de esta build con segador de almas es que Mediador Oscuro se lanza en la siguiente condición: cuando tengamos el poder rúnico al máximo. Y una vez que lo lancemos, mientras esté activo, la máxima prioridad es lanzar Espiral de la Muerte, el máximo número de Espiral de la Muerte mientras esté invocado la gárgola, ¿vale? Vaya. Así que, bueno, vamos a ver cómo sería un poco la rotación. Invocamos los no muertos con ejército de no muertos y empezamos. Aplicamos heridas, fatalidad inminente, transformamos la PET y bueno, quemamos un par de heridas, ponemos heridas. Y vale, ya tenemos 6 heridas degenerativas, pues nada, Apocalipsis. Ya está, Apocalipsis. Y el máximo de poder rúnico. Invocamos Mediador Oscuro, mantenemos enfermedad, no se olvide, y bajamos ese poder rúnico. Lo que os dije, Espiral de la Muerte a tope. Gastamos todo lo que podamos y ya volvemos a la rotación básica, pero con máxima prioridad la Espiral de la Muerte. Ya estáis viendo como que básicamente mientras esté la PET, la gárgola invocada, es gastar todo el poder rúnico que podamos continuamente. Ya se nos ha ido y volvemos a la rotación básica. Mejoramos la PET a CD, ponemos heridas degenerativas, Death Coil, o sea, Espiral de la Muerte cuando no tengamos más recursos, mantenemos la enfermedad a tope, seguimos explotando heridas y ya está, básicamente. Esta sería la rotación de Mediador Oscuro. 100% del tiempo la enfermedad puesta, aplicar heridas degenerativas, explotarlas y bajar poder único con Espiral de la Muerte. Si invocamos Mediador Oscuro tenemos que tener poder único a tope y Espiral de la Muerte se convierte en nuestra máxima prioridad. Siempre que tengamos disponible lo lanzamos. Vamos a ver ahora cómo sería la rotación con Segador de almas. Bien, por otro lado, la otra build ya sabéis cómo sería, con sombras desgarradoras, los dos talentos lo mismo. Aquí tendríamos en el tier 90 infusión de sombras o garras infectadas, bueno, es lo mismo, yo me decanto por infusión de sombras. Y obviamente Segador de almas. La rotación básica ya la he explicado, enfermedad 100% del tiempo, aplicamos heridas degenerativas con golpe purulento, las explotamos con golpe de la plaga o con PET transformada y Death Coil para bajar ese poder único que ha llegado al máximo o para quemar el proc de fatalidad inminente. Los CD sería transformación oscura siempre que la tengamos, Apocalipsis cuando tengamos 6 heridas degenerativas y ACD, ejército de no muertos como expliqué antes, tened en cuenta que ya entra en la rotación más allá de habilidad de apertura. Invocar gárgola ya sí que lo tiraríamos a ACD, ya no es Mediador Oscuro, así que no hay ningún tipo de problema, no afecta a nuestra rotación. Y Segador de almas se lanzaría también ACD, pero con mínimo 3 heridas degenerativas aplicadas. Ya sabéis que Segador de almas pone un debuff que hace que cada vez que explotemos una herida degenerativa nos aumenta la celeridad un 7%, hasta un máximo de 3 veces, es decir, un 21% de celeridad. Así que nos interesa lanzar Segador de almas cuando tengamos 3 heridas puestas en un objetivo que podamos quemar rápidamente. Así que bueno, ¿cómo sería entonces esta rotación? Muy parecida a la de Mediador Oscuro, ya sabéis. Invocamos los no muertos al principio, esperamos un poquitín en las runas y nada. Aplicamos enfermedad, transformamos la PET, acumulamos heridas degenerativas, ya tenemos 6, pero la PET es posible que nos queme alguna herida degenerativa, así que mejor aplicamos alguna más. Ya tenemos 8, entonces Segador de almas rápidamente y lo combinamos con el efecto de Apocalipsis. Ya tenemos los 6 no muertos invocados y los 3 stacks de Segador de almas. Bajamos entonces el poder único, invocamos la gárgola, ya sabéis que ACD, y rotación básica, aplicamos aplicamos heridas degenerativas, quemamos fatalidad inminente, bajamos un poco el poder rúnico si vemos que sube y quemamos heridas. Mantenemos la enfermedad siempre puesta, bajamos poder rúnico y nada, quemar heridas degenerativas, aplicarlas. Si salta fatalidad inminente, transformación oscura ya la tenemos, mejoramos la PET y seguimos, aplicamos heridas, las quemamos y continuamente entramos en ese ciclo. Volvemos a tener Segador de almas, pues nada, ponemos las 3 heridas degenerativas, tenemos ya 4, las quemamos rápidamente, cuando tenemos 3 ya está.
Y básicamente es eso, tampoco tiene mucha complicación, no hay mucha diferencia más allá de lo de Mediador Oscuro, que nos cambia un poco la prioridad de Espiral de la Muerte y demás. Así que bueno, las dos rotaciones viables según las builds, esas serían. Ya sabéis que no busco, cuando os lo explico, no busco maximizar el DPS, sino poquito a poco repetir los conceptos, por qué hago cada cosa y demás. Entonces hay muchas... No vais a ver un DPS potenciado, maximizado a tope, ya que es eso. Luego lentamente, la enfermedad muchas veces se me pierde porque lo estoy explicando, etcétera, ¿vale? Y bueno, vamos a ver ya los legendarios y acabamos con este vídeo. Bueno, ya para terminar, los legendarios y los trinkets. No me quiero extender mucho porque se mantiene más o menos parecido con el parche anterior. En este parche hay que tener en cuenta que hay dos nuevos legendarios. Una pechera que nos da un daño bastante importante a cadenas de hielo cada 40 segundos. Y el anillo que nos da un talento extra según la spec. En el caso de profano nos dan el talento llagas rebosantes, que está en el primer tier, que nos aumenta el daño de las heridas degenerativas y además hacen daño en área. Yo diría que los bises están entre primero los brazales. Los brazales se mantienen como en el parche anterior, ya que explotar más de una herida degenerativa a la vez nos da ciertas ventajas, por ejemplo, si queremos llevar segador de almas o es un buen burst de daño, además de que nos da bastante poder rúnico de una atacada. Recordad que explotar una herida degenerativa nos da 3 de poder rúnico. Eso o el anillo, ya que lo que he dicho, el talento de llagas rebosantes está bastante bien, y más en este parche, ya que nos han aumentado con los nuevos traits del arma, nos han aumentado el daño que hacen las heridas degenerativas al explotar. Entonces el anillo nuevo o la pechera, ya que el daño que nos da a cadenas de hielo es un daño frío-sombra, es decir, escarcha y sombras. Recordad que nuestra maestría nos aumenta el daño de sombras, hay buena sinergia. Entonces yo diría que es brazales y luego anillo nuevo o pechera. Las sombreras seguirían estando fuertes como en el parche anterior, pero creo que se quedan un pelín por detrás de esta pechera nueva o del anillo nuevo. Por lo demás, los otros legendarios, el anillo antiguo, que hace que cada vez que nuestra mascota, nuestra pet, golpee, hay un 10% de posibilidades de que nos devuelva una runa. Está bien, pero no es algo estrictamente vital que nos devuelvan una runa, ya que el Deca profano, el flujo, la rotación del Deca profano ya tiene una buena generación. O sea, la generación de runas que tiene el Deca profano está bastante bien como para necesitar runas extra. Es un buen efecto, no, las cosas como son, es un buen efecto, pero no es estrictamente vital como para estar por encima de este anillo nuevo que he comentado, o la pechera o las sombreras. Por otro lado, el cinturón tiene un efecto bastante parecido que el anillo antiguo. Golpe purulento tiene un 30% de posibilidades de devolvernos una de las dos runas que hemos gastado. Volvemos a lo mismo, es un muy buen efecto, pero no nos hace falta esa runa extra como el comer. Ya tenemos una buena generación de runas con corrupción rúnica o apocalipsis, que en este parche nos da 2 runas gracias a los nuevos traits del arma. Así que si bien es un buen efecto, no está por encima de la pechera, de los brazales, el anillo nuevo o las sombreras. Y luego ya quedaría hablar un poco del casco. El casco está bien, pero lo reservaría para situaciones de AOE. Nuestra espiral de la muerte y golpe letal hacen un 10% más de daño y además nos reducen el CD del cooldown de muerte y descomposición. Básicamente es para hacer áreas. Aún así, hay que tener en cuenta que ese aumento de daño del 10% en Espiral de la Muerte, en este parche va a cobrar más fuerza todavía, ya que Espiral de la Muerte nos aumentan el daño. Y como comenté en talentos, hay una build, la de Frenesí Profano, que está destinada a castear, a usar más Espiral de la Muerte. Así que igual sí que puede perder un poco de valor, pero bueno, tampoco diría que es un bis de sí o sí, ¿vale? Tenedlo en cuenta, pero no lo tengáis como ese legendario que todo el mundo quiere. Y bueno, ya hablando de trinkets,
En este parche, y tal vez me equivoco porque aún no hay nada escrito, ya lo sabéis, en este parche podemos encontrar un sustituto del jarabe de almas de Gul'dan. Y es un trinket que con 45 segundos de cooldown invoca una sombra que hace daño en área durante 3 segundos y esa sombra se queda un minuto. Si a los 45 segundos que tiene de cooldown el trinket volvemos a usar el trinket, invocamos otra segunda sombra y las dos sombras invocadas hacen daño de sombras en área cada 3 segundos, se estaquea ese daño. La primera sombra desaparecería a los 15 segundos porque dura un minuto y quedaría la segunda sombra invocada. Y así haríamos una cadena de tener dos sombras estaqueadas que cada 45 segundos van haciendo daño de sombras en área. Bastante fuerte. Y luego además tenemos otro trinket que yo creo que es el bis, que nos aumenta bastante la maestría. Y además hay una posibilidad al atacar de que nos aumente la fuerza a unos 5000 puntos o así según el ítem level, ya sabéis. Y además tenemos la oportunidad de aumentar la duración de ese bufo de fuerza si recogemos como unas bolitas verdes que caen al suelo cuando nos da el bufo. Así que yo creo que los trinkets bises yo creo que están bastante claros. Ese trinket que podría ser el sustituto del jarabe de almas. Y este trinket que no solo nos da maestría, que es nuestro stat bis, sino que además nos aumenta la fuerza una burrada. 5000 puntos de fuerza o más según el ítem level. Y bueno, poco más que decir. Ya os dije que no me quería extender mucho. Estos son los legendarios, los trinkets. Con esto acabamos la guía del Deca Profano, que me ha costado muchísimo grabar, leyendo foros, mirando otras guías de otros DKs, probando yo, o sea, me ha costado bastante. Espero que os guste mucho. Cualquier duda en la caja de comentarios preguntad sin miedo, que me encanta responderos o investigar para poder responderos. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en otro momento. Hasta luego.